Agustín nos pregunta si tenéis alguna Sí. técnica o algún truco relacionado con la respiración circular. Sí, de hecho, mira, vamos a hablar de ello dentro de 2 temas, pero sí, ¿lo podemos hacer Lo podemos ahora? hacer ahora, Como si tú eres el que mandas, si no, porque espere Sí. después de los anuncios. Claro, sí, es que lo teníamos, hemos hecho como, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es como temas y en cada tema hemos adosado, digamos, las técnicas, instrumentos de los que vamos a hablar. Entonces ahora mismo íbamos a hacer un tema hablando de los soplos oblicuos, que es lo Sí. que hemos visto antes y cómo aplicarlo desde casa a todo el mundo. Luego vamos a hablar y el siguiente es el de... siguiente, sí. Pues Entonces, venga, si vamos queréis, allá. Ya soy los Ah. que mandáis. entonces, vale. El soplo oblicuo. El soplo oblicuo, como hablábamos antes, se puede practicar en cualquier tubo. Simplemente la pata de la flauta al revés, bien tapadita, obviamente tapando estas 2 llaves y estas 3. Podemos practicarlo. Esto al principio puede que tarde en salir, pero prácticamente es dirigir un haz de aire hacia el borde de un tubo, manteniendo 45 grados, 45 grados y luego cubriendo 2/3 partes del labio, 2/3 partes del agujero con el labio y echar un hilito en el borde. Como he dicho, al poder aplicarse en cualquier tubo, de repente vemos que con el recogedor de vuestras casas, simplemente, que ya es un tubo, viene perfecto para sacar los diferentes sonidos. Los sonidos que sacamos de un tubo, cuando lo pillamos así tal cual pelado y mondado, es la serie armónica, ¿no? Sabiendo que estamos aplicando este tipo de embocadura en un tubo cilíndrico, vamos a obtener todos los armónicos. Vamos a ver la conexión. ¿Yo estoy? Ahora está bien. Sí, se ha desconectado un poquito. Ah, vale. El instrumento del que aprendimos esta técnica fue el cabal búlgaro. El cabal, flauta, que viene de la familia del ney, de todas estas flautas de soplo oblicuo, podemos tocarla con esta técnica, con la técnica interdental y con la técnica del peillo. Pues el palo del recogedor ibérico común presente en todos nuestros hogares tiene el mismo diámetro interior que el del cabal búlgaro. Esto es un hecho fáctico que no se puede cambiar. Entonces, si hacemos los agujeros en el mismo sitio, si copiamos directamente toda la serie de agujeros, si nuestro cabal suena así, pues nuestro recogedor ibérico... O sea, esto es algo que sorprende y llega a ser hasta espeluznante, porque, sobre todo para los constructores de instrumentos y reparadores, no quiero mencionar ninguno que haya aquí presente. Vale. ¿Cómo? No, claro, porque realmente es muy revelador, pero para mí es muy revelador desde el punto de vista didáctico, es decir, claro, todo el mundo en nuestra casa, tío, no hay excusa. Te pillas tu palo y ya es practicar esas diferentes embocaduras. Y entonces, otra manera que descubrí también hace tiempo es que en el mismo clarinete podemos buscar esa inclinación y entonces soplando aquí en el bordecito del barrilete. Lo que pasa es que cuando tú llegas arriba, muy bien, Dani, intentándolo, ese es el espíritu. Claro, cuando tú llegas arriba, se te ha descompensado, porque obviamente esto es más corto y no está... La misma postura te hace do, si, o sea, una séptima mayor. Entonces, tenía por aquí un cachito de tubo de recogedor con un poquito de cinta aislante, se lo acopla, llegando, digamos, a donde estaría el nodo de vibración de la caña, ¿sabes? Donde se produce el grueso del nodo de vibración y tú ya tienes... Bueno, este de hecho le falta un poquito todavía. Entonces, claro, aquí tenemos de repente un abanico de posibilidades interesante solamente cortando un cachito de tubo, o sea que no es una operación de lutería extrema. Y ahora, bueno, respecto a eso, claro, nosotros normalmente cuando lo tocamos esto en los conciertos que hacemos en los colegios, en los conservatorios,
tocamos algún tema a dúo, que era un poco también de lo que hablábamos antes con Clara, que este proyecto nos vino muy guay para combinar estos instrumentos con instrumentos reales y quitar mucho prejuicio, porque muchas veces cuando yo veo las masterclass de los maestros que me encantan y un 80% de las preguntas muchas veces son sobre el equipamiento. Y luego ves que casi los más grandes, y esto me ha pasado en casi el 100%, tocan con lo que pille, tío. O sea, algún día Jorge Pardo estaba aquí en Madrid, un día que no tenía la flauta. Oye, déjame la flauta. Mi Yamaha 27, de hecho no se le ve ni el nombre. Una Yamaha hecha polvo de esta de niño. ¿Tocamos? Venga, vamos a tocar. Esto es lo que solemos tocar en los coles para los niños, para que vean un poco. Un homenaje ahí a la música que escuchábamos de pequeños también, que este temilla así que se llama Osondoar. No sé si os sonará a lo mejor de Mike Oldfield o de Luarna Lubre, que es el original. Qué bien. Okay. Qué bien. Muchas gracias. Explicaciones ahí un poco prácticas y reales de estas cosas. Luego, bueno, podemos, como hemos hablado antes, a lo mejor aprovechar la digitación de nuestro instrumento ya más familiar y enfocarnos en aprender otras técnicas, como la de las diferentes cabezas que hemos visto, la del soplo oblicuo, la gaita, la que sea, pero también podemos acercarnos a otra música. Bueno, hay dos cosas que quiero decir. También podemos, por un lado, acercarnos a otros instrumentos cuya embocadura sea muy similar a la que tenemos. En el caso de las flautas, por ejemplo, hay un montón de otras flautas como el bansuri de la India, el canto hindú que vamos a ver ahora después, que podemos hacer también con un objeto cotidiano, que es un bote. Y luego también podemos tratar de, con nuestro instrumento, imitar y buscar sonoridades de otros instrumentos, ¿no? Entonces, tenemos por aquí este instrumento. Me imagino que conocéis el Duduk, ¿no? El duduk es un instrumento que viene de Armenia, también se toca en Georgia, que le llaman balabán, y en Azerbaiyán, que no me acuerdo cómo le llaman. Y bueno, y en Turquía también se le llama mey, en fin, es un instrumento ancestral con muchos años de historia. Y es un instrumento de doble lengüeta con cuerpo cilíndrico. Como el caña de oboe, pero 10 veces más. Claro, dura. entonces si la caña de oboe tiene problemas, pues esto tiene 10 veces más. Es horrible, ¿sabes? La caña esta. Bueno, está un poquillo desajustadilla, pero... ¿Se ha cortado la conexión? Se corta un poquito. Pero bueno, nosotros cortado? seguimos. Estamos disfrutando sonido, mucho. sí. Bueno, pues se ha escuchado más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está, es un ejemplo un poco del sonido este, volviendo a lo que decía Clara, ¿no? A buscar otras sonoridades.
en otros instrumentos, que claro, estos instrumentos tradicionales, nosotros pensamos, yendo ahora a lo de la respiración circular. La respiración circular es como una técnica rara tal y cual, pero hay instrumentos que los tocan la gente desde chico y de hecho es la única manera, porque siempre que hay los grupos de duduquistas o cuando se toca la zurna o otros muchos instrumentos, es un concepto que a mí me encanta porque siempre hay el maestro que va tocando las melodías y siempre un niño, un aprendiz o ya un profesional que se tira todo el concierto haciendo una nota. Claro, y tu maestría máxima es que no se note la fluctuación en la nota, o sea, es tener una respiración circular perfecta. Entonces, claro, ¿por qué la respiración circular se aplica también en estos instrumentos? Porque estos instrumentos admiten un flujo de aire X, una presión, que es muy parecida a la que podemos dar con los mofletes. La respiración circular no es más que cuando tú vas a soplar, te guardas un poquito de aire en los mofletes y mientras que echas ese poquito de aire, inspiras y vuelves a mantener el flujo. Entonces, hay unas décimas de segundo o un segundo o lo que sea, que la presión ejercida por el diafragma se ve sustituida por la presión que ejercemos con los mofletes. Por ejemplo, en una columna de aire de una flauta, eso es súper difícil. O sea, imagínate, imitar la columna de aire del diafragma con los mofletes. O sea, es totalmente girado. Pero en un instrumento que ya, digamos, impone un tope, o sea, tú a esto le metes 10 de presión y coge 5. Le metes 20 y coge 5. Le metes 80 y coge 5, porque es como la gaita, ¿no? Podía ir metido ahí en una bolsa, ¿no? Entonces sirve muy bien para aprender la técnica. Y luego poder aplicarla a otros instrumentos. Entonces, contestando ahora a nuestro amigo con lo de la respiración circular. A la hora de aplicar la respiración circular, podemos ir yendo de instrumentos que sabemos que son muy fáciles de hacer la respiración circular, que es el duduk, de hecho que está pensado para eso, a instrumentos cada vez que son más difíciles, como por ejemplo el clarinete. El clarinete ya va a tener una resistencia, pero un poquito menor, entonces puede que la nota fluctúe más y tengas que meter esos ratitos de respiración circular en sitios que no se note, ¿no? Entonces una manera muy buena de aprenderlo en casa es con un vaso de agua, me imagino que esto los conoceréis mucho, y una pajita. Tú soplas para afuera, o sea, claro, soplar es para afuera. O sea, bórralo eso, Sergio. Sí. Sopla. Y como aquí la resistencia es muy pequeña pero constante, puedes practicar muy bien lo de echar aire o sea, echar aire de diafragma, digamos, de pulmones, tener los mofletes llenos. En el momento en el que te vas a quedar sin aire, echas el aire de los mofletes y mientras inspira. Entonces, el único movimiento raro que no tenemos nosotros incorporado es el movimiento de echar un buche de aire e inspirar a la vez. Ese movimiento se puede practicar de la siguiente manera. Imaginaros que estáis, yo qué sé, jugando con los amigos del pueblo cuando eras chico y tú cogías un buche de agua para mojar a otro, ¿no? Pues tú, mientras que tú llevabas ese buche de agua, tú estabas respirando totalmente. Pues entonces es como si en una de las respiraciones que tú tomas, le echas el buche de agua a alguien. De hecho, podéis hacerlo así, con un buche de agua y mojando a alguien, para que sea más divertido y el conocimiento cale, ¿no? Porque lo vais a asociar con un momento simbólico, que de eso lo hablan los psicólogos mucho. Pues, buche de agua y a la vez inspira. Y luego es retomar ese ciclo. O sea, son solo 2 movimientos. Si te fijas, si haces esos 2 movimientos bien, ya lo tienes. Ahora, es guay empezarlo por aquí, porque aquí el único feedback que vas a tener son unas burbujas. Si quieres empezarlo con un instrumento que admita la respiración circular, ya en el mismo duduk al principio nos va a fluctuar. La maestría reside en tú llegar a un momento en el que ya... O sea que a mí no me sale. Nuestro maestro de Armenia, Jovanes Karakanyan, nos dice eso, lo de poner boca de papa. Boca de papa, pum, boca de papa. O sea, y tú pones la boca de papa y eso ayuda. Entonces esto, en el clarinete... O sea, lo puedes hacer, pero ves que hay un momento, en el momento que tú estás haciendo la respiración circular con el clarinete, en ese momento el sonido se te está desvirtuando un poco. Entonces ahí es ya un poco tu inteligencia musical de decir, ¿dónde coloco la respiración? O
sea, no lo vas a tocar A ver, con el rebajo, ¿no? Ahora, si coloco la respiración circular en el si de arriba, o sea, te vas al carajo, ¿no? Entonces ya es ir buscando, ¿no? Eso... ¿Lo he explicado bien? Lo explica perfecto, vamos. Vale, pues eso era. Ah, es que soy muy inseguro. Y ahora, el otro truquito, ya viendo, hablamos de lo de poner el instrumento, o sea, el modo de la cosa que nos haga vibración en el sitio donde está el nodo, ¿no? A mí me encantan las casualidades. Cuando ocurre una casualidad de esta, como la del recogedor, eso es magnífico. Fijaros, si tú coges el gamish, que se llama la boquilla del duduk, y la colocas en el clarinete sin barrilete, el sitio donde se produce la vibración es exactamente en donde está la pala esta de la boquilla. Entonces, tú de repente te pones a soplarlo así y está totalmente afinado. Y ya puedes hacer cosas que obviamente un duduquista no podría hacer, ¿no? O sea, esto es un pelotazo, en verdad. El encanto de este patrimonio de la humanidad. Entonces, Claro. Siempre los materiales al final también influyen. Pero sí que es verdad que podemos hacer un acercamiento enorme, bueno, utilizando recursos que ya tenemos, o sobre todo darle unas posibilidades que el instrumento original no pueda tener. A nivel de sonido no vamos a alcanzarlas, pero a nivel a lo mejor de digitación, pues... Claro, esto a lo mejor luego ya, si con un luthier hacemos un barrilete que encaja perfecto, que no tiene nada pérdida. O sea, casi todo lo que nosotros hacemos es muy cutre. Es muy experimental, pero muy cutre, porque como estamos a muchas cosas, nunca nos da tiempo a ahondar en algo que diga, voy a hacer todo se queda en el modelo 1.0. Nunca llega a su Bueno, te hace también valorar todo el trabajo ese y la importancia de conocer realmente todo el trabajo así de... Entonces, de experimentación. perdón. Otra coincidencia industrial más. Esta es grandiosa. Se suelen tocar las dos personas, uno hace una nota grave y el otro hace las melodías, ¿no? Pues mirad, la boquilla de saxo alto tiene el diámetro interior el mismo que el tubo de riego de 16 milímetros. Súper barato. Te coges tu boquilla de saxo alto, tu tubo de riego, se lo enganchas aquí. Este lo cortamos ayer. Salió un sol sostenido. Pues vale, no pasa nada. Ahora te coges tu clarinete. A ver si lo podemos hacer bien. Yo antes lo tenía hecho con otra boquilla de clarinete, pero me la he dejado en mi pueblo. Si la boquilla de clarinete es la misma, cógelo aquí, por favor, corazón. Si la boquilla de clarinete es la misma y la caña la misma, ya podéis lograr resultados bastante buenos. Tú esto se lo coges con una presilla, de estas con una brida, y te lo pones aquí, y es un pelotazo. Ya tienes tu dron, tu bordón, en la nota que tú quieras además, porque lo puedes cortar. El tubo este te vale en el Leroy Merlin, te puedes comprar 30 metros o 50 y te vale nada, 10 euros. O sea, hacerte un do pedal si quieres. Y de hecho hay más instrumentos que se pueden fabricar con el material. Este es un invento de Xavi Lozano, que no sé si le conocéis, que se hizo así bastante famoso por tocar la valla de la obra, pero que es un musicazo increíble y toca pues todos los tubos que se le echen. ¿Quieres hacer una prueba tú que te muy motivado? Claro. Este simplemente... ¿Estoy hablando mucho? No. ¿Estoy hablando más que tú? Te hago... Perdón, es que con el café. Este instrumento de Xavi, que él lo llama duducoide, simplemente vuelta de que hablábamos con el recogedor, o sea, que tienes un instrumento con siglos de tradición súper difícil de conseguir y de repente conexión inestable. Y de repente en la ferretería de la esquina tienes el mismo instrumento.
este es brutal, este es irrompible. Y sumergible. Y bueno, y Xavi mismo decía que, por ejemplo, a la hora de hacer los agujeros, tú podías o copiarlo de un instrumento real, si lo tienes a la mano, como por ejemplo, mira, podíamos, Claro. un momento, Vansuris, ¿no? Sí. Tú siempre tienes tres opciones, ¿no? Hacer las mediciones y todo exactamente así con fórmulas y tal. Puedes tener un instrumento original a tu lado, como en el caso del recogedor tenía Joaquín, por ejemplo, el cabal real. O, por ejemplo, aquí tenemos otro, que este es el Bansuri de la India, y encontramos un día un tubo de PVC, la verdad que tirado ahí en la basura, y cuando nos dimos cuenta tenía exactamente también el mismo diámetro interno. Entonces nos fabricamos un Bansuri de PVC, al que nosotros hemos apodado el Basuri, por ser un tubo encontrado en la basura. Y bueno, aunque las dimensiones no son exactamente las mismas, no sé si es un pelito más corto, sí que nos dio para hacerle los agujeros en el mismo sitio. Y aquí en el extremo, como ya sabéis, todas las traveseras tienen un extremo tapado, pues aquí le pusimos un corcho de vino que también encajaba perfecto. Este es obra de Miguel Guinea, compañero nuestro, de otro proyecto que se llama Vibratón, con el que llevamos también un montón de años, basado en instrumentos solo reciclados, y nada, le vamos a dedicar a él este tema. Bansuri, Basuri. Otras aplicaciones posibles. Botecito. Ah, vale. Vale, volviendo a lo de antes, de utilizar, por ejemplo, como en este caso, a lo mejor si yo soy flautista, pues me puedo acercar a otros instrumentos que compartan mi misma embocadura, entonces me va a resultar mucho más fácil. También tenemos, por ejemplo, otro objeto cotidiano, que es el botecillo de champú. Funciona el bisel de la flauta travesera. Entonces, por ejemplo, y a partir de aquí, el enlace a luego trabajarlo en un instrumento real, pues es mucho más fácil. Pero aparte, también nos gusta el bote de champú porque hay una tribu en Centroáfrica que se llama la tribu Babencelé, que son unos pigmeos que nos muestran cómo con los mínimos recursos podemos sacarle el máximo partido a lo que tenemos a mano. Y esto es una enseñanza que nos la... Obviamente no con un bote de champú de plástico, sino con la raíz del árbol de papaya, se hacen como unos turulitos, así, unos tubitos. Me marea mucho, estate quieto, por favor. Primero, que su botecito que ellos se hacen con la raíz del árbol de papaya, se construyen una flauta que, claro, solamente les da un sonido. Pero ellos son el ejemplo perfecto de ver cómo podemos expandir al máximo nuestra creatividad y sacarle el mayor rendimiento a los recursos que tenemos a mano. Entonces ellos crean un diálogo. Nosotros nos hemos sacado una melodía que además saca Arthur Turbo Yazillán en Bravo. Ay, qué pena, no sé si se está cortando, si me oís. Si alguien tiene alguna pregunta o algo de lo que hemos visto, no sé si Mira, han quedado aquí claras un poco las explicaciones de todo.
Noelia Cintas te vuelve a preguntar, dice, bueno, nunca había visto la embocadura interdental. ¿En qué consiste? ¿Tú nos puedes Mira, explicar un poquito más? sí, te voy a compartir pantalla ahora mismo y te voy a poner un diagrama de la embocadura interdental, pero te voy a buscar un diagrama que encontré. O sea, la embocadura interdental es una embocadura que se utiliza en un montón de instrumentos que están en la antigua ruta de la seda. Entonces, esos instrumentos son el ney persa, el kuray del pueblo bashkir, de ahí de, no sé si era Kazajistán o Uzbekistán. Luego también otro instrumento que se llama chur y otro instrumento que se llama sisbisbi o sisbisbi. Este no lo sé pronunciar. Y, mira, compartir pantalla. Esto. ¿Estáis viendo Sí, la pantalla? lo vemos. Vale, pues mira, ¿ves cómo aquí el tubo lo que hace es que entra ligeramente en los dientes del ejecutante, pero no necesariamente tienes que meterlos dentro de los dientes? Sí que hay, en la tradición del ney persa, normalmente era un tubo de metal y los ejecutantes de este instrumento se separaban las paletas, bien limándoselas, o bien haciendo una separación así un poco artificial, pero luego hay otros instrumentos que no, que pueden quedar un poco más por abajo. Y ahora, el aire entra por aquí, como si hicieras una especie de SH, y entonces mandas, digamos, el aire con esa SH al bisel. Voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla. Ahora estoy ya otra vez Ah, aquí. estás tú, sí. Vale, entonces, en un tubo, como por ejemplo este, tú harías así. Claro, esta embocadura a nosotros nos parece muy exótica, pero realmente está presente en todos esos instrumentos que he dicho que son tradicionales, en el chur, el sbisbi, el ney persa, y también un señor en Albania que se llama Bendin Kapais, que lo toca solo él, y que fuimos a verlo hace un par de años, porque vimos, bueno, hace 4 o 5 años. Vimos unos vídeos en YouTube que estaba el hombre tocando con esa embocadura, y yo pensé, digo, coño, el eslabón perdido, ¿sabes? Porque no hay nadie en todos los Balcanes que toque con esa embocadura. Y lo estuvimos contactando con traductores de albanés, todo el rollo, quedamos con él, fuimos para allá en coche de Barcelona a Vlora, Albania. Y cuando llegamos para allá y estando con el hombre y tal, pues nos dijo, bueno, nos comunicábamos en griego porque él había estado albañil en Grecia y tal, y nos dijo, solamente tú y yo tocamos así en todo el mundo. Digo, hostia, mal. He empezado mal mi investigación. O sea, él no conocía el resto de gente que tocaba así, ¿no? Y era... Le salió por casualidad, como estas cosas que te crees que descubre el Mediterráneo. Luego Claro. vamos a hacer un ejemplo también de esto que a nosotros nos ha pasado. O sea, él de pequeño no podía tocar el ney así, el cabal de allí, el fiel que le llaman, y se le ocurrió un día así, y ya está, y así que tocaba el hombre. Le salió ahí. Pero brutal, vaya. Bendin Kapais, si lo buscáis es apasionante. No sé si esto responde a tu pregunta. Luego vamos a mandar algunos enlaces también, ¿no? De las cosas que estamos hablando, por ejemplo, lo del Hindejú, el canto este polifónico de los pigmeos. Hay un historiador y músico súper interesante que lo explica además de una manera hermosa. Entonces pondremos ahí también, además, un vídeo muy cortito. Y lo vamos a poner también para que le echéis un vistazo si os apetece. Sí, Pero sí. mira, tocáis muchos Da instrumentos tiempo, difíciles de conseguir por aquí. Ay, perdón, que te he interrumpido. No, digo que si sois multitarea y podéis poner el nombre de la persona esa porque lo quieren buscar en la... Bendin Kapais, sí. Sí. Y después yo te leo otra Bendin Kapais. Te voy a pregunta. buscar ahora el vídeo que es, porque es precioso. Y ponle el de Francis Bibi también. Ah, sí. Pero lo tenía ya ahí en el enlace. A ver si Bueno, lo posiblemente encuentro. esto ya lo habéis dicho. Dice, tocáis muchos instrumentos difíciles de conseguir por aquí. ¿Cómo aprendéis a tocar? ¿Ensayo y error o mantenéis contacto con gente de por allí como para poder recibir clases hasta tener un dominio mínimo? Claro. Ambas cosas, la verdad. Al principio te apañas como puedes viendo vídeos, es que también vivimos en una era que tenemos la información ahí al alcance de la mano, y luego es muy importante contactar a gente. Por ejemplo, cuando hablábamos del duduk, está este hombre, el Jovanes Karakanyan, que es un músico de Armenia, dudukista increíble, que toca en un montón de orquestas sinfónicas también y ha grabado con un montón de gente, pues casualmente vive en Barcelona. Un día le contactamos y le dijimos, oye, cuando vengas por Madrid, que es donde estamos ahora nosotros viviendo,
a ver si podemos organizar una masterclass para que te salga a ti también rentable. Total, pues empezamos a contactar gente y al final pudimos organizar con él una masterclass. Ujú. Y al Claro. final te mantienes así en contacto también, así con cualquiera de los instrumentos. Claro, eso fue un tipo de una tienda de aquí que sabía que nosotros controlábamos de duduk y nos llamó para que comprobáramos las cañas de duduk. Y yo creía que sabía de duduk. Entonces fui a comprobar las cañas y eso era un desbarajuste, un montón de O sea, tamaños. Y entonces eso es la mejor motivación. Cuando ves algo que dices, ¿y esto ahora? ¿Sabes? Ya había llegado a mi tope de conocimiento del duduk a través de internet. Entonces ya la siguiente fase fue, ¿quién hay cerca que toque el duduk muy bien? ¿Cómo hacemos para engañarlo para que venga a enseñarnos? Organizarle una masterclass. Eso es lo mejor, nunca falla, ¿sabes? concertito ahí. O sea, un win to win, todos ganamos. Entonces nosotros no tenemos dinero, pero tenemos ganas. Entonces, pues nos pusimos en internet, cartelico, venga, los maestros jóvenes están. Se apuntaron un montón de gente y ya está. Y otras Muy veces, bien. pues, lo que dice Clara, también viajando mucho. Cada vez que viajas tienes una oportunidad buenísima. Claro, cuando viajas aprovechas también que flotista o que músico hay por ahí que me interese, entonces le contactas. La verdad que ahí está la barrera esta de perderle el miedo también a contactar con gente que nosotros admiramos y que creemos que está muy lejos. Y luego normalmente no es así. Te puede coincidir que a lo mejor el hombre está liado y en Claro. ese momento no te puede atender, pero la mayoría de las veces pues siempre le gusta Fantástico. a la gente. Bueno, apuntaros esta pregunta para después, que yo quería preguntar si se puede usar la embocadura interdental en el clarinete y si se puede soplar con la embocadura oblicua como el clarinete, pero en el clarinete bajo. Eso va Muy buena dirigido a ti. pregunta. Vamos a verlo después de la publicidad. Venga, pues desconectamos y nos conectamos en un segundo.